Creo que debería dar una advertencia, Izuku es un poco gay en esta historia, pero también le gustan las chicas. En las categorías del fic está que es bi, pero apenas se involucran relaciones románticas en los capítulos, así que, no se preocupen por eso. No soy creador, link original en la descripción. Yo soy Shimura. Capítulo 12, Retribución y reparación. Haldabaot, tenemos que hablar. Hubo un silencio por un momento. Hola a ti también, imbécil. Estoy bien. Hisashi hizo una mueca ante el tono sarcástico de su jefe. Parecía que ya estaba molesto por algo. Lo siento, jefe, pero siento que necesitaba informarle sobre mi encuentro con Stein lo antes posible. Su jefe resopló enojado. Más vale que sean buenas noticias. He estado ocupado todo el día convenciendo a algunos de nuestros patrocinadores de que no corten nuestros fondos. ¿No saben estos bastardos que me duele cuando tengo que usar mi peculiaridad demasiado? Hisashi hizo una mueca y decidió ir directo al grano. Fallé. Hisashi juró que escuchó romperse un cristal. ¿Qué? ¿Cómo fallaste? Stein era relativamente débil en comparación con algunas de las personas con las que luchaste en el pasado. Hisashi notó que Inko parecía preocupada y la despidió para tranquilizarla. De mala gana salió de la habitación con una última mirada hacia atrás. Por mucho que deteste admitirlo, me volví arrogante. Tomé a Stein demasiado a la ligera y jugué con él para medir su habilidad. Pensé que estaba vencido y me dejé distraer por un héroe llamado Ingenium que apareció de repente. Stein se aprovechó de mi distracción y me paralizó. Luego, procedió a herir severamente a Ingenium, pero pude detenerlo antes de que diera el golpe mortal. Posteriormente, escapó debido al acercamiento de los compinches del Ingenium. Hisashi se sentó tenso mientras su jefe consideraba esas palabras. Supongo que realmente no puedo culparte por eso. Yo mismo cometí errores similares en el pasado, así que te dejaré en paz por ahora. Estoy seguro de que no necesito decírtelo para asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Hisashi apretó su puño con culpa. Sí señor, pero con el debido respeto, siento que debería ser castigado por mi fracaso. Mi negligencia y arrogancia condujeron a la paralización de un joven héroe que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Escuchó el golpeteo familiar de las garras de su jefe en el fondo. ¿Estás seguro, Hisashi? Puede que sea un sádico cuando se trata de nuestros enemigos, pero me gusta evitar tener que herir a mis aliados a menos que sea absolutamente necesario. Cometiste un error con el que tendrás que vivir el resto de tu vida. Eso es suficiente castigo. Hisashi sintió que las lágrimas rodaban por su rostro. Lógicamente, sabía que su jefe tenía razón. Si bien fue su culpa, en realidad no merecía mucho castigo por cometer un error de juicio. Su culpa ya era peor que cualquier cosa que su jefe pudiera decir. Sin embargo, emocionalmente, sentía que se lo comería por dentro si se salía con la suya sin cometer un error, mientras Ingenium seguía sufriendo. Dame algún tipo de castigo, jefe. Hisashi escuchó un suspiro de molestia. Tu corazón sangrante será tu muerte, Hisashi. Hubo un silencio por un momento mientras su jefe pensaba en el castigo. ¿Recuerdas esas nuevas nanobombas que estábamos implementando y que tanto odiabas? Hisashi asintió confundido, sin seguir la lógica de su jefe. Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con mi castigo? Su jefe se rió entre dientes. Bueno, necesitamos algunos sujetos de prueba para probarlos. Estos sujetos de prueba deben ser lo más bajo de lo bajo, en esencia, escoria. Creo que hay una persona que conocemos actualmente que podría cumplir con los requisitos. Los ojos de Hisashi se abrieron. No querrás decir, sí, quiero que los pruebes en Stein. Hisashi se sintió en conflicto. Por un lado, las nanobombas funcionarían perfectamente para reclutar a Stein. Eran una buena manera de asegurarse de que los miembros más malvados de su organización permanecieran bajo control. A Hisashi tampoco le importaba particularmente si Stein moría accidentalmente mientras los probaba. Por otro lado, las bombas tomaron como rehén el libre albedrío de alguien y lo deshumanizaron. Las implicaciones eran incómodas para él y prefería que sus aliados trabajaran con él de buena gana. No sé, jefe. Me encantaría matar a Stein yo mismo en este punto, pero eliminar el libre albedrío de alguien así me inquieta. Significaría que eran literalmente menos que humanos a mis ojos. ¿Hay alguna forma de que mate a Stein en su lugar? Realmente preferiría que no mates a Stein. No importa cuán problemático sea, sería demasiado desperdicio destruir un posible recurso. Además, no puede pagar por sus crímenes si está muerto.
En cuanto al resto de su declaración, solo está ejemplificando por qué es un castigo tan bueno. Logra el objetivo de reclutar a Stein para nuestra organización y te obliga a usar un dispositivo que odias. ¿Quién sabe? Tal vez incluso quieras volver a usar esas bombas. Personalmente, sería bueno evitar el tedioso proceso de alteración de la memoria en los peores de nuestros nuevos reclutas. Isashi trató de encontrar una falla en el argumento, pero no pudo encontrar nada. Está bien, lo haré, pero hay una cosa que quiero que hagas por mí después de la captura de Stein. Isashi susurró en voz baja su idea a su jefe. Y pensé que carecías de propensión a la crueldad. Para un maníaco tan obsesionado con su ideología, esa es la peor tortura posible que podría imaginar. Me gusta. ¿Eso sería todo? Sí. Isashi escuchó a su jefe felizmente aplaudir por teléfono. Me alegro de que hayamos aclarado eso, pero hay una cosa más que necesito decirte antes de que te vayas. Isashi tenía el mal presentimiento de que sabía a dónde iba esta conversación. Overhaul ha estado realizando algunas actividades recientes que me preocupan porque está avanzando con sus locos planes. Quiero que lo devuelvas a su lugar y le recuerdes quién está a cargo. Isashi se sintió un poco desanimado por las implicaciones. ¿Quieres que lo torture? No se ofenda, jefe, pero eso es realmente más cosa suya que mía. Soy mejor con el reclutamiento y el asesinato. No tienes que torturarlo, solo recuérdale lo que sucederá si no cumple con nuestras órdenes. ¿Estoy claro? Isashi sintió un gran alivio por no tener que torturar a nadie. Incluso si la persona era tan basura como lo era Overhaul, la tortura seguía siendo una línea que no le gustaba cruzar más de lo necesario. Sí, jefe. Te prometo que esta vez no fallaré en ninguna de las tareas. Su jefe suspiró con nostalgia. Esa determinación es la razón por la que te valoro tanto como aliado, Isashi. Mañana se entregarán las nanobombas y los medios para insertarlas. Te dejaré el resto a ti. Ahora, si me disculpan, necesito terminar mis sesiones de convencimiento. Su jefe colgó el teléfono. Isashi respiró hondo y se obligó a ponerse de pie. Caminó hasta su oficina y rápidamente se sentó en su escritorio. Buscó en su archivador y sacó la información de Overhaul sobre los patrones de Stein y su posible paradero. Isashi se negó a fallar nuevamente. Kai había visto lo suficiente para tomar su decisión. Se levantó y se estiró por un momento antes de caminar hacia la puerta. Escuchó a Ari hablar detrás de él. ¿A dónde vas, jefe? El festival ni siquiera está cerca de terminar. Kai ignoró a su subordinado y salió de la habitación. Solo había accedido a ver el festival en primer lugar para apaciguar a sus leales subordinados. Se había negado al principio, pero había cedido cuando Ari le había señalado los beneficios prácticos de pasar tiempo con sus subordinados. Se había enfadado, pero ahora se alegraba de haber accedido. Porque había encontrado la clave de su venganza. El niño que había visto mostraba demasiados rasgos que eran similares a Dragón para que fuera una coincidencia. Todo, desde sus habilidades analíticas hasta sus estilos de lucha, era casi idéntico. Agregue sus nombres idénticos y las posibilidades de que no estén relacionados eran escasas. Kai sintió que algo se hinchaba en su pecho. Si recordaba correctamente, la emoción se llamaba vértigo. Kai entró a su oficina sonriendo locamente. Se acercó a su computadora y abrió sus listas de prioridades. Después de unos minutos de reordenar la lista, agregó la planificación del secuestro del niño al principio. Él se encargaría de programarlo tan pronto como le fuera posible. El niño serviría como un valioso rehén para traer a Dragón y su jefe a su guarida como corderos al matadero. Kai prácticamente estaba salivando ante la idea. Eso sin mencionar las diferentes formas en que podría torturar al niño para burlarse de Dragón y su jefe. Podía volar en pedazos al niño solo para volver a montarlo, podía usarlo como sujeto de prueba, incluso podía probar algunos métodos de tortura anticuados que había querido probar. Las posibilidades eran infinitas. Kai apoyó la cabeza y se dejó llevar mientras pensaba en todas las torturas placenteras que le infligiría al niño. Kai gimió de cansancio mientras caminaba hacia su habitación. Había estado trabajando increíblemente duro desde que hospitalizó a DeVos y reincorporó a Yakuza. Había demasiado que hacer. Kai hizo una mueca al pensar en el jefe. Si era honesto, sentía cierto grado de culpa por hospitalizar al hombre que veía como padre. Era una de las pocas cosas de las que realmente se arrepentía, sin importar lo necesario que fuera para sus objetivos. Kai notó que su ventana estaba abierta y rápidamente la cerró. Desafortunadamente, todos tuvieron que hacer sacrificios por el bien mayor.
El jefe estaría lejos de ser la última persona de la que necesitaría deshacerse para devolver a los Yakuza a su antigua gloria y librar al mundo de la enfermedad conocida como peculiaridades. Kai cayó sobre su cama y cerró los ojos. Pero todo eso tendría que esperar a otro día. Comenzó a sentir que se estaba quedando dormido, cuando escuchó un eco de explosión en su habitación. Kai rápidamente se puso de pie con la mano extendida, listo para matar a cualquier tonto que intentara atacarlo, excepto que no había nadie allí. Rápidamente dio la vuelta y buscó al intruso, pero no pudo encontrar nada. Parecía estar completamente solo en su habitación. ¿Se había imaginado el ruido de los golpes? ¿El estrés finalmente lo estaba afectando? De repente, el ruido de golpes sonó de nuevo y rápidamente se giró hacia el ruido alarmado. Para su sorpresa, todo lo que tenía frente a él era su ventana abierta de par en par. Kai miró por un momento con inquietud. ¿No había cerrado esa ventana cuando entró? La única explicación posible en este punto era que alguien había entrado en su habitación y ahora estaba jugando con él. Ya no era seguro para él continuar en la habitación cuando podía ser atacado en cualquier momento. Kai se giró para dejar el suyo y caminó hacia su puerta. Sin embargo, cuando alcanzó el mango, sintió un fuerte impacto en la sien y todo se volvió negro. Cuando Kai despertó tenía un dolor de cabeza enorme. Miró a su alrededor en la habitación oscura que lo rodeaba por un momento antes de que los eventos en su dormitorio regresaran rápidamente a él. Trató de obligarse a ponerse de pie, pero descubrió que ni siquiera podía mover los brazos o las piernas. Miró hacia abajo y descubrió que estaba inmovilizado en una antigua silla de tortura. Kai sonrió con arrogancia. Estos tontos obviamente no sabían con quién se estaban metiendo. Restricciones de mala calidad como esta silla no podían sostenerlo. Kai golpeó la palma de su mano contra la silla con la intención de activar su sucia peculiaridad. Excepto que no pasó nada. Kai sintió una inmensa confusión mientras miraba hacia la silla. ¿Por qué no se desmontó? ¿Eres realmente tan estúpido como para creer que no tomaríamos precauciones contra ti? Kai giró la cabeza hacia la voz desconocida, pero no pudo ver nada en la oscuridad de la habitación. Te inyecté supresores de peculiaridades de alta calidad. Deberían desaparecer en unas 12 horas, es decir, si sobrevives tanto tiempo. Kai se sintió desequilibrado. Estaba sin su peculiaridad en un lugar desconocido con enemigos de los que no sabía nada. No estaba asustado, pero estaría mintiendo si dijera que tampoco estaba inquieto. Kai respiró hondo para calmar sus nervios y puso su exterior normal y frío. ¿Qué quieres de mí? Kai escuchó una voz diferente reírse levemente. ¿Por qué? Para conocerte, por supuesto. Es obvio que necesitaríamos evaluar al nuevo jefe de tu pequeño grupo Yakuza. Su predecesor fue un informante muy útil para nosotros y quería ver si estaba a la altura de él. Hasta ahora, no estoy impresionado. La voz de antes tosió con dureza. ¿Es realmente necesario burlarse tanto del prisionero, jefe? Kai archivó mentalmente que la primera voz era la subordinada de la segunda. Por supuesto que es Midoriya, eso es la mitad de la diversión. Kai hizo otra nota mental de que la primera voz se llamaba Midoriya. No era mucho por lo que salir, pero tendría que servir por ahora. La segunda voz se rió de nuevo. De cualquier manera, creo que es hora de comenzar esta entrevista. ¿Está listo, señor Chisaki? Kai estaba completamente indefenso y no sabía nada acerca de sus captores. Tendría que seguirle el juego por ahora. Sí. Bien, comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son tus metas? Kai sopesó los pros y los contras de mentir y decidió que decir la verdad le causaría menos problemas con lo que sabía actualmente. Mi objetivo a largo plazo es reinstaurar a Yakuza como la organización criminal más grande de Japón. Después de eso, planeo usar los recursos de mi operación para librar al mundo por completo de la enfermedad conocida como peculiaridades. Kai se sentó en un tenso silencio por un momento. Honestamente, es una respuesta bastante interesante. ¿Por qué ves las peculiaridades como una enfermedad? Kai escuchó un ruido de incredulidad detrás de él. No es posible que esté considerando las ideas de este tipo, jefe. Está claramente loco. Cállate, dragón. Que hable el preso. Kai sintió un poco de intriga por el hecho de que las dos voces no estaban en la misma página. Tal vez podría ponerlos uno contra el otro. Las peculiaridades son una enfermedad sucia y podrida que se originó en ratones y ratas. Su introducción ha causado que la sociedad desarrolle el síndrome del héroe y varias otras plagas en la humanidad. Deben ser erradicados, como cualquier otra enfermedad, por cualquier medio que sea necesario. Midoriya resopló.
Eso es irónico viniendo de alguien con una peculiaridad. Kai miró fríamente en dirección a la voz. No esperaría que un pagano asqueroso e infectado como tú entendiera mi motivación. La segunda voz se aclaró la garganta, recuperando la atención de Kai. ¿Podemos volver al tema? Ustedes dos son tan molestos. ¿Qué puede ofrecer a nuestra organización? Kai sonrió con arrogancia. Lo tenía enganchado. Un futuro perfecto sin la enfermedad conocida como peculiaridades y todos los recursos de la Yakuza. La segunda voz tarareó por un momento. Ya veo. Gracias por dar sus respuestas honestas a mis preguntas. Dragón, ejecútalo. Kai obligó a su frío exterior a permanecer despierto, pero la sorpresa se deslizó en su voz. ¿Qué? De repente sintió una hoja afilada presionando contra su garganta. Eres claramente un imbécil loco que no sería útil para nuestra organización. El curso de acción obvio es deshacerse de usted y seleccionar un nuevo líder para que sea nuestro informante. Kai buscó en su mente desesperadamente una forma de salir de esta situación. Estos obviamente no lo necesitaban, por lo que necesitaba alguna forma de convencerlos de que valía la pena quedarse con él. Pero, ¿qué tenía él que pudiera interesarles? ¿Qué pasa si te ofrezco un antídoto permanente para el virus peculiar? La hoja contra su garganta comenzó a presionar con más fuerza. Detener. La presión en su garganta disminuyó y la hoja fue removida. ¿Puede repetir eso? Kai se tomó un momento para calmar su inquietud por los eventos que acababan de suceder. Había estado a minutos de la muerte. Si no hubiera hablado, el brote de peculiaridades habría continuado indefinidamente. No sintió miedo ante el pensamiento, dudaba que incluso pudiera sentir miedo, pero aún así lo inquietaba. Estoy en medio del desarrollo de un medicamento que puede eliminar el virus peculiar del cuerpo de alguien de forma rápida y permanente sin matarlo. No está ni cerca de terminar, pero debería ser posible. Kai se sentó en un tenso silencio durante unos minutos y comenzó a preguntarse si había hecho algo mal. Bueno, eso es ciertamente interesante. De hecho, estoy bastante intrigado por esta información. Kai escuchó manos aplaudiendo alegremente. Entonces está decidido. Tú, Chisaki Kai, serás nuestro nuevo informante Yakuza. Se le enviará más información en una fecha posterior sobre los plazos para este medicamento y lo que hará por nosotros. Por ahora, debo pedirle a Dragón que abandone la habitación. Jefe, está cooperando. ¿Es realmente necesario y...? Silencio. No olvides quién está a cargo aquí. Además, si no le enseño a obedecer mis órdenes, puede que decida rebelarse contra nosotros. Ahora vete. Se escuchó el sonido de una puerta cerrándose indicando que Midoriya ya no estaba en la habitación. Ahora bien, Chisaki Kai, tengo una pregunta para ti. Kai notó que la segunda voz de repente era mucho más intimidante. Ese sí señor, maldición. Había tartamudeado. ¿Sabes cuál es el rol de mi organización? No. La voz se rió. No esperaba que lo hicieras. El objetivo de mi organización es asesinar, eliminar y tratar problemas relacionados con peculiaridades en todo el mundo. Ponemos fin a las amenazas potenciales, destruimos a los locos incontrolables y acabamos con las redes de tráfico de niños con poderosas peculiaridades. Para todos los efectos, debería matarte ahora mismo. Kai de repente sintió que algo se deslizaba por su espalda. Se detuvo por un momento en una de sus vértebras superiores, antes de que un dolor punzante atravesara su cuerpo. Eres casi tan monstruoso como yo. Sin embargo, a diferencia de mí, canalizaste tus tendencias sádicas hacia tus propios objetivos locos en lugar de hacer algo beneficioso con tus habilidades. Con la versatilidad de tu peculiaridad, habrías sido un médico increíble. Desafortunadamente, desperdiciaste el potencial que te dio el destino. Kai trató de moverse en su silla, pero descubrió que estaba completamente congelado en su lugar. Inyectarte con nuestra tecnología no haría nada a largo plazo, ya que podrías eliminar cualquier cosa de tu cuerpo con tu peculiaridad. En su lugar, solo te mostraré lo que sucederá si nos traicionas. Al final de esto, estarás deseando la muerte. Kai de repente sintió que todos los nervios de su cuerpo se iluminaban con el dolor más intenso que jamás había sentido. Intentó abrir la boca para gritar, pero descubrió que ni siquiera podía hacer eso. Nunca me canso de esto. ¿Cuánto duele, sociópata? ¿Cuánto dolor sientes recorriendo tu cuerpo? ¿Te hace preguntarte si así es como se sentían tus víctimas antes de que las mataras? Vamos, solo piensa en la respuesta. Duele. Duele tanto. El dolor era como si le clavaran miles de agujas en cada célula de su cuerpo.
Esta tortura continuó por lo que parecieron horas, con Kai comenzando a sentir que su conciencia se desvanecía más y más hasta que finalmente sintió que el dolor retrocedía. Kai de repente sintió que el control volvía a su cuerpo y respiró hondo varias veces. Se sintió temblar por todas partes. Se sentía mareado y a punto de vomitar. Quería huir lo más lejos posible de este individuo monstruoso. Kai de repente se dio cuenta de lo que era este sentimiento. Miedo. No se rompan todavía, ni siquiera estamos cerca de terminar. La voz se rió cuando Kai sintió que la sensación de control lo abandonaba nuevamente. Los nervios de su cuerpo comenzaron a encenderse de dolor. La voz tenía razón. Kai deseaba la muerte. Kai se despertó respirando pesadamente y golpeó su mano sobre sus vértebras superiores. Para su alivio, no había nada allí. Le tomó un momento, pero finalmente volvió a respirar normalmente y retiró su mano temblorosa de su espalda. Hizo una mueca y se estremeció al pensar en los recuerdos que le había traído la pesadilla. Kai sintió vergüenza cuando la emoción demasiado familiar volvió a su cuerpo. Miedo. Durante la mayor parte de su vida, Kai se había sentido silenciado. Nunca había estado en contacto con sus emociones y rara vez se preocupaba por nadie. Nunca había tenido que lidiar con cosas tan insignificantes como el miedo o la ira. Todo eso había cambiado después de su reunión con el jefe de Dragón. El hombre había pasado horas repitiendo el ciclo de quitarle el control, causándole un dolor intenso y deteniéndolo repentinamente para darle un descanso. Había sido la cosa más brutal y desgarradora que jamás había experimentado. La peor parte fue la risa interminable que resonó durante toda la experiencia. Ese monstruo había visto todo el asunto como un juego. Lo había visto como un juego. El sentimiento de insignificancia había invocado emociones que ni siquiera sabía que podía sentir. En concreto, el miedo. Lo había lisiado psicológicamente durante semanas y todavía lo hacía hasta cierto punto. Esas emociones que se vio obligado a sentir eran las razones por las que necesitaba matar a ese monstruo. No se podía permitir que nadie lo hiciera sentir de esa manera si quería que los Yakuza fueran tan grandes como alguna vez fueron. Dragón también necesitaba sufrir por permitir que algo así sucediera. Kai sabía que era insignificante, pero aún así sería agradable escuchar su desesperación. Kai sintió que sonaba la alarma de su reloj y miró la hora. Gruñó molesto y se puso de pie. Era hora de recolectar más muestras de Eri. Tenya estiró los brazos mientras caminaba hacia el túnel donde estaría esperando para luchar contra Katsuki. Con toda honestidad, tenía bastante miedo de pelear contra alguien tan inestable y peligroso como Katsuki. Después de todo, a Katsuki solo le tomó una semana intentar matar a alguien. Pero enfrentar situaciones aterradoras de frente era uno de los rasgos más valiosos para un héroe. No importaba la poca oportunidad que tuviera y lo asustado que estuviera, necesitaba enfrentar todos y cada uno de los desafíos directamente. Derrotaría a Katsuki frente a todo el país y le demostraría a su hermano que era igualmente digno del nombre Ingenium. Con suerte, estaría orgulloso de él. Tenya sintió que su teléfono sonaba en su bolsillo y sintió un poco de confusión. Su familia y todos en su lista de contactos sabían que iba a estar ocupado todo el día con el festival deportivo. ¿Por qué lo llamarían justo antes de que entrara en una pelea? Ida contestó su teléfono. Hola. Oh, hola, mamá, ¿puede esto p? Ida dejó de hablar mientras escuchaba los sollozos incoherentes de su madre. Mientras la escuchaba volverse lentamente más coherente, sintió que su corazón se detenía. Katsuki se paró en su túnel, ansioso por luchar contra su próximo oponente. Honestamente, estaba bastante enojado por cómo había ido su pelea en la última ronda. Su oponente se había rendido antes de que pudiera mostrar alguna de sus habilidades. Parecía una victoria demasiado barata. Katsuki nunca lo admitiría, pero era una persona muy orgullosa. No le gustaba que le dieran victorias y odiaba cuando ganaba una pelea debido a las circunstancias en lugar de su propia fuerza. Se sentía condescendiente y lo hacía sentir débil, aunque lógicamente sabía que todo estaba en su cabeza. Lo cabreaba tanto. Katsuki notó que estaba apretando los puños con demasiada fuerza e hizo el ejercicio de respiración que le recomendó su terapeuta para calmarse. Hoy había sido bastante difícil para él. Ya había sido humillado en las 2 primeras rondas por Deku y el hijo de su madre Menta, por lo que la victoria gratis en su primer partido realmente lo había afectado. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de perder los estribos. Solo tenía una oportunidad más y Aizawa hizo todo lo posible para recordárselo en todo momento.
Si lo perdía en la televisión en vivo frente a todo el país, no había manera en el infierno de que pudiera salir de la situación. Miró fuera del túnel hacia el escenario de la arena. Eso es lo que esperaba lograr en esta próxima pelea. Necesitaba desahogarse un poco antes de perder el control por completo y luchar contra uno de los amigos de Deku sería una buena manera de hacerlo. Mientras no fuera demasiado lejos, probablemente se sentiría mucho mejor después del partido. Damas y caballeros, ¿puedo llamar su atención, por favor? Katsuki resopló. Finalmente, estaba empezando a pensar que esta maldita cosa nunca comenzaría. Debido a condiciones imprevistas, se saltarán el primer y segundo partido de la segunda ronda. Katsuki se congeló en estado de shock por un minuto, antes de sentir que su rabia comenzaba a desbordarse. Tenías que estar bromeando. Una victoria gratis ya era bastante mala, pero dos de ellas eran jodidamente malvadas. ¿Eran estos hijos de su madre los que le tenían miedo? Bueno, adivinen qué idiotas, él estaba aquí para quedarse. Y Ida Ten ya tuvo que retirarse del torneo por importantes asuntos privados. Se disculpó por no poder asistir y esperaba que todos ustedes entendieran. Katsuki quería hacer estallar algo más de lo que creía posible. Los asuntos privados no deberían importar en un evento como este. Todo lo que importaba era ganar. Incluso apostaría a que el pedazo de basura solo estaba asustado y se inventó una basura para salvar las apariencias. La próxima vez que viera su cara, volaría el maldito cielo por los aires. Katsuki sintió que sus manos chisporroteaban y rápidamente se obligó a calmarse antes de causar serios daños al túnel. Estaba bien, podía simplemente deshacerse de su odio en la siguiente ronda. Enojarse ahora no resolvería nada. Katsuki estaba tan ocupado calmándose que casi se pierde el siguiente anuncio. En cuanto al otro combate cancelado, Kirishima Eihiro aún no se ha recuperado de las quemaduras eléctricas que sufrió en su pelea contra Kaminari Denki y, por lo tanto, tampoco puede competir. Katsuki sintió que su rabia desaparecía por un minuto. ¿Estaba Eihiro en tan mala condición? Sabía que el hijo de su madre relámpago inflige mucho daño, pero no pensó que sería tan malo. Tal vez debería ir a ver a Eihiro antes de que comenzaran los próximos partidos. Katsuki sintió que comenzaba a sonrojarse ante esa línea de pensamiento. No era como si le importara el idiota ni nada, pero él era la única persona que no lo trataba como una bomba de relojería. Sería solitario sin él alrededor. Mineta Minoru y Bakugou Katsuki pasarán a la siguiente ronda de forma gratuita. Esperamos que lo entiendan y pronto comenzaremos el 11º partido. Katsuki resopló y comenzó a caminar hacia la enfermería. Con toda honestidad, todavía estaba increíblemente enojado por haber obtenido 2 victorias gratis seguidas, pero podía lidiar con eso por ahora. Mientras pudiera dejar salir su ira antes de pelear con Deku, estaría bien. Katsuki notó un puesto de comida cercano que vendía chocolate salado. Por lo que recordaba, Eihiro amaba esas cosas de porquería. Resoplando molesto, se acercó y compró un paquete, antes de continuar su camino hacia la enfermería. Puede que todavía esté enojado, pero tenía cosas más importantes que hacer. Shoto caminó hasta el escenario casi inconscientemente. Subconscientemente, sabía que debería concentrarse en su pelea con Tokoyami. Este seguía siendo el festival deportivo, uno de los eventos más importantes de Japón. Era una tontería dejarse distraer por algo en lo que podía pensar en cualquier otro momento. Sin embargo, Shoto no podía concentrarse. La pregunta que Izuku le hizo seguía distrayéndolo cada vez que intentaba volver a sintonizarse con la realidad. Cada vez que intentaba criticar la importancia de este evento, comenzaba a dudar si eso era cierto. ¿Quería ser un héroe? Era una pregunta tan simple, pero las numerosas otras preguntas que surgieron de ella hicieron imposible enfocarse. Si quería ser un héroe, ¿era por el deseo de su padre o por el suyo propio? Si era el deseo de su padre, ¿por qué todavía le importaba? Si era propio, ¿por qué quería ser un héroe? Si era una mezcla de ambos, ¿cuál era más importante para él? Sin embargo, si él no quería ser un héroe, ¿importaba este festival? Si realmente quisiera ser otra cosa, ¿no podría simplemente abandonar el escenario al comienzo del partido? ¿Importó siquiera su educación en la UA? La tormenta de preguntas lo estaba volviendo loco y lo frustraba sin fin. No podía descifrar la respuesta a una sola de ellas y más seguían apareciendo en su cabeza. El próximo partido entre Todoroki Shoto y Tokoyami Fumikage ahora comenzará. Shoto estaba tan distraído que casi se pierde que Tokoyami lo atacara con Dark Shadow hasta que fue demasiado tarde.
Afortunadamente, en el último segundo, pudo bloquear la peculiaridad de Tokoyami y tomó represalias con una ráfaga de hielo que obligó a Tokoyami a retirarse. Maldita sea todo. Tenía que concentrarse en el partido. Tokoyami no era fácil de convencer y podía darse el lujo de quitarle los ojos de encima incluso por un segundo. Pero en la situación en la que no quería ser un héroe, ¿por qué estaba peleando? Shoto apenas se apartó del camino cuando Dark Shadow saltó sobre su explosión y trató de golpearlo contra el suelo. Shoto apretó los dientes con frustración y disparó una ráfaga de hielo en represalia a la peculiaridad consciente, cubriendo su mano y congelándola en su lugar. Para su sorpresa, la peculiaridad inteligente salió fácilmente de su contención y disparó rápidamente a Shoto. Shoto usó su peculiaridad para bloquear su avance y esquivó hacia la derecha justo antes de que atravesara su barrera. Algo andaba mal aquí. Dark Shadow no pudo romper su hielo durante la segunda ronda, incluso con la ayuda de Izuku. Izuku finalmente necesitaba romperse el dedo para llegar a él y a su equipo. Ahora, sin embargo, estaba rompiendo sin esfuerzo su hielo como si nada. Shoto lanzó una rápida mirada a la sombra y se sintió aún más confundido. No parecía ser más grande de lo que era antes. De hecho, parecía un poco más pequeño que antes. Entonces, ¿por qué era tan fácil romper su hielo ahora? Shoto consideró esa pregunta mientras esquivaba otro golpe de la peculiaridad sensible. Si nada sobre Dark Shadow había cambiado, entonces algo tenía que estar mal con él. ¿Estaba su peculiaridad respondiendo a su duda inconscientemente? ¿Estaba tratando de perder sin siquiera darse cuenta? El momento de distracción de Shoto le costó mucho cuando Dark Shadow notó su vacilación y aprovechó para quitarlo de sus piernas. Antes de que Shoto se diera cuenta, la peculiaridad estaba encima de él. Shoto luchó contra su agarre, pero fácilmente lo mantuvo inmovilizado. La peculiaridad consciente luego comenzó a moverse hacia atrás hacia el borde de la arena. Shoto se dio cuenta de que si no se enfocaba en esta pelea, iba a perder. Tokoyami había estado dominando absolutamente esta pelea debido a lo desequilibrado que estaba. Shoto aún no sabía si quería ser un héroe, pero lo que sí sabía era que quería más tiempo para pensar en su respuesta. Si la respuesta resultaba ser sí, no podía permitirse el lujo de ser eliminado del torneo tan pronto. Shoto golpeó el suelo con la palma de la mano y disparó una enorme ráfaga de hielo a Tokoyami a través del estadio. Dark Shadow vio la explosión y de mala gana soltó a Shoto para ir a rescatar a su usuario. Justo a tiempo, el peculiaridad agarró a Tokoyami por los hombros y lo apartó del camino. Shoto se obligó a ponerse de pie y respiró hondo unas cuantas veces para estabilizarse. Ahora mismo, no importaba si Shoto quería ser un héroe o no. Estaba en medio de una pelea y nunca se lo perdonaría si al menos no intentaba darlo todo. Shoto vio que Dark Shadow se acercaba y estrelló su mano contra el suelo. Se concentró tanto como pudo en calmarse antes de formar el glaciar más grande que pudo reunir en la dirección de la peculiaridad sensible y su maestro. Dark Shadow y Tokoyami no tuvieron oportunidad. Shoto miró a sus oponentes. Tokoyami estaba completamente cubierto de hielo hasta la cabeza y claramente no podía moverse, mientras que Dark Shadow estaba completamente cubierto de hielo. Ambos eran claramente incapaces de continuar. Shoto escuchó a Midnight declarar el partido a su favor y casi se desplomó de alivio. A pesar de sus propias inseguridades y su incertidumbre sobre su futuro, lo había hecho. Él había ganado. Tenbia corrió a la sala de espera de urgencias lo más rápido que pudo. Miró frenéticamente a su alrededor en busca de su familia y vio a su madre y su padre en la esquina. Su corazón se hundió cuando vio que estaban sollozando incoherentemente en los brazos del otro. Tenbia corrió hacia sus padres. Mamá. Padre. ¿Qué le pasa a Tensei? La mente de Tenbia comenzó a correr. ¿Qué pudo haber pasado para que sollozaran así? ¿Estaba su hermano herido sin posibilidad de reparación? ¿Estaba su hermano en coma? ¿Estaba muerto? Su madre y su padre lo miraron, todavía sollozando incoherentemente. Antes de darse cuenta, Tenbia estaba siendo sostenida con fuerza en sus brazos. El miedo de Tenbia se elevó exponencialmente. Sus padres no eran tradicionalmente cariñosos. No eran fríos con él y obviamente lo querían mucho, pero tendían a evitar el afecto físico. Si estaban tan angustiados por estar actuando así, eso debe significar, Tenbia se obligó a sacar el pensamiento de su cabeza. No. Él no podía pensar así. Tenía que mantener al menos un poco de esperanza en su corazón de que su hermano estaba bien. Él necesitaba ser fuerte. Mamá. Padre. ¿Tensei va a estar bien? Tenbia se estremeció ante lo débil que sonaba su voz.
Su madre olió una vez más, antes de soltarlo de su abrazo y mirarlo a los ojos. Tu hermano va a vivir. Acaba de entrar en condición estable justo antes de que te llamara. Tenya sintió que la carga sobre sus hombros desaparecía. El alivio burbujeó en su cuerpo como nunca antes. Eso es maravilloso. Eso significa que estará despierto y listo para seguir siendo un héroe en poco tiempo, ¿verdad? Su madre comenzó a llorar aún más y lloraba más fuerte que antes. Tenya sintió que lo golpeaba una ola de confusión. ¿Por qué lloraba su madre? ¿Su hermano iba a vivir, no? Su padre rompió el silencio con su voz. Tenya, voy a necesitar que mantengas la calma. Prométeme que no te asustarás. Tenya asintió con la cabeza vacilante. El villano con el que luchó Tensei usó sus espadas en los brazos y piernas de Tensei. Se cortó casi todo en cada una de sus extremidades y fue muy deliberado con lo que dejó atrás. Los médicos dijeron que no había nada que pudieran hacer. Tenya sintió que se le formaba un hoyo en el estómago. ¿Quieres decir? Su padre asintió sombríamente. La mancha del asesino de héroes hizo que lo que quedaba de los brazos y las piernas de Tensei quedara completamente inutilizable. Mi bebé será, el padre de Tenya comenzó a romper en llanto. Lisiado de por vida. Tenya sintió que las lágrimas de sus propios ojos comenzaban a rodar por sus mejillas y envolvió sus brazos alrededor de sus padres. Apretó tan fuerte como pudo mientras lloraban sobre sus hombros. Su hermano, que era la persona más desinteresada que conocía, que había salvado a decenas de personas, que con gusto daría su propia vida para salvar a otros, que soñaba con ser la mitad de grande que ahora estaba lisiado. La tristeza comenzó a transformarse en ira. El frío dolor que sintió fue reemplazado repentinamente por una ira ardiente y fundida. Mataría al malvado que había hecho esto. Mataría a Hero Killer Stein. Izuku miró a través del escenario a su próximo oponente, el imbécil de cabeza púrpura del otro día llamado Shinso. Si bien Izuku no sabía mucho sobre Shinso personalmente, había tenido la previsión de buscarlo en la base de datos de estudiantes después de su confrontación. Teniendo en cuenta su peculiaridad, fue bueno que lo hiciera. El control mental en cualquier aspecto era una gran peculiaridad, pero uno que solo necesitaba una respuesta verbal era increíblemente poderoso. Las posibilidades de tal peculiaridad en el reino de los actos heroicos eran infinitas. Entonces fue bastante desafortunado que la peculiaridad antes mencionada se adjuntara a un imbécil con tanto derecho. Afortunadamente, la peculiaridad, a pesar de su poder, tenía una debilidad evidente. Necesitaba alguien una respuesta para activar. Todo lo que Izuku necesitaba hacer era evitar hablar. Empezar. Shinso comenzó a abrir la boca, pero Izuku despegó con el 5% de One for All en su pie izquierdo desde el principio. Antes de que Shinso tuviera la oportunidad de decir algo, Izuku ya estaba a la ofensiva. Shinso trató de retroceder y poner algo de distancia entre ellos, pero Izuku aprovechó su ventaja y lo golpeó con fuerza en el diafragma con su mano cubierta por el guantelete. Tal vez un poco demasiado fuerte en base a la cantidad de sangre que Shinso tosió. Shinso se tambaleó hacia atrás por un momento antes de estabilizarse y tomarse un segundo para respirar. Izuku se movió para aprovechar su ventaja aún más antes de que Shinso de repente se inclinara y tosiera aún más sangre. Izuku se detuvo por un momento y decidió dejarlo recuperarse. Definitivamente lo había golpeado mucho más fuerte de lo que pretendía. Medianoche hizo sonar un silbato y se acercó al escenario. Shinso y Toshi, ¿puedes continuar el partido? Shinso tomó algunas respiraciones más antes de ponerse de pie. Sí, ahora estoy bien. Mignik lo miró dudosa antes de encogerse de hombros. Continuar. Izuku decidió jugar con un poco más de cuidado esta vez y se acercó a Shinso. Shinso sonrió con arrogancia y se puso de pie en toda su altura. Supongo que eres tan sociópata como demostraste el otro día. Si ese golpe fuera un poco más fuerte, estaría tosiendo mis pulmones. Izuku se sintió un poco molesto por su comentario, pero mantuvo la boca cerrada. Se esperaba la charla basura considerando la peculiaridad de Shinso. Shinso resopló. Así que conoces el secreto de mi peculiaridad. Eso debe significar que vas a ignorarme como todos los demás. Debe ser tan agradable tener una peculiaridad heroica que te permite menospreciar a villanos como yo. Izuku detuvo su avance momentáneamente. Tal vez había juzgado mal a Shinso. Lógicamente, su peculiaridad sería vista como bastante malvada, a pesar de sus heroicas aplicaciones. La intimidación y la discriminación podrían explicar fácilmente por qué estaba tan resentido con el curso de héroe sin razón aparente.
Izuku continuó sintiéndose un poco más incómodo por pelear contra Shinso. Shinso lo miró sombríamente. Cualquiera que sea tu peculiaridad, estoy seguro de que no puedes entender cómo me siento. Nunca has tenido que lidiar con personas que te llamen villano. Nunca has tenido que lidiar con que la gente te tenga miedo. Nunca tuviste que lidiar con el odio al que me enfrenté. Izuku quería desesperadamente responder a la acusación de Shinso. Tenía tantas ganas de decirse lo que entendía cómo era. Quería decirle a Shinso que no estaba solo con esos sentimientos. Pero todo podría ser solo un truco, por lo que Izuku mantuvo la boca cerrada. Shinso se volvió visiblemente más aterrorizado por lo cerca que se estaba acercando Izuku. Tus compañeros de clase obviamente son iguales. El hijo de su madre demostró ser arrogante y seguro de sí mismo al renunciar a una oportunidad como esta por asuntos familiares. Esa estúpida con la que peleaste en la última ronda obviamente no es más que una mocosa malcriada ya que perdió tan fácilmente. Izuku sintió que su ira estallaba por los insultos a Ida y Uraraka. ¿Qué acabas de decir? Shinso sonrió con arrogancia cuando Izuku se congeló y se detuvo en su avance. Dios, eres un idiota. Bájate del escenario y deja de hacerme perder el tiempo. Contra su voluntad, Izuku se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el escenario. Dio un paso y luego otro. La mente de Izuku se aceleró mientras caminaba hacia adelante bajo la compulsión de Shinso. Se maldijo repetidamente por perder el control. Sabía que Shinso iba a hacer esto, y de todos modos había caído en su trampa. ¿Cómo podía ser tan descuidado? Izuku dio otro paso adelante. Necesitaba romper este control de alguna manera. Por lo que recordaba, el dolor físico era todo lo que se requería para escapar del agarre de Shinso. Pero, ¿cómo podría hacer eso bajo el control mental? Izuku estaba ahora a solo unos pasos del borde de la arena. Se dio cuenta de que estaba a punto de perder. Había dejado que sus emociones sacaran lo mejor de él y ahora iba a pagar por ese error. Izuku aceptó su derrota mientras daba otro paso adelante. Izuku se detuvo. Sintió una inmensa cantidad de confusión llenarlo ya que todavía estaba claramente bajo los efectos del lavado de cerebro. Shinso claramente tampoco le había ordenado que se detuviera, así que ¿por qué estaba congelado en el lugar? Izuku escuchó susurros que lo rodeaban de repente, pero eso no tenía ningún sentido. Las únicas personas en el escenario eran él y Shinso. Cualquier otra persona habría sido eliminada a medianoche. Las voces comenzaron a aumentar de volumen a su alrededor. No reconoció a ninguno de ellos, pero de alguna manera aún le resultaban familiares. Mientras Izuku reflexionaba sobre la paradoja de esa declaración, comenzó a notar que algo brillaba en el túnel frente a él. Al principio fue difícil distinguirlo, pero finalmente se dio cuenta de que eran 8 pares de ojos brillantes. Izuku continuó parado congelado en su lugar mientras las voces se hacían más y más fuertes hasta un grado casi insoportable. ¿Qué está pasando? Nada de esto tenía ningún sentido. Con lo fuertes que eran las voces, no había forma de que nadie más las escuchara. Sin embargo, a juzgar por lo callada que estaba la audiencia, esto no era cierto. Nadie habría permitido que personas al azar entraran en los túneles tampoco, pero claramente había 8 pares de ojos mirándolo. El corazón de Izuku se detuvo cuando un par de ojos parpadearon y comenzaron a avanzar en el túnel frente a él. El impacto fue tan grande que Izuku casi no se dio cuenta de las voces que de repente se silenciaron a su alrededor. Cuando el par de ojos se movió hacia adelante, una silueta comenzó a aparecer a su alrededor. Era difícil distinguirlo, pero quedó claro cuando salió del túnel. Frente a Izuku estaba parada una mujer alta y bien formada con una estatura bastante grande. Llevaba un mono oscuro sin mangas, guantes amarillos hasta el codo y botas blancas hasta la rodilla. Tenía el pelo negro hasta los hombros peinado en un moño y un pequeño lunar en la cara. Izuku la miró fijamente mientras caminaba hacia él. Izuku la reconoció en el acto. Era la misma mujer que había visto en su sueño. Era la misma mujer de la que su madre le había mostrado fotos y la describía con tanto cariño. Era la misma mujer que su padre despreciaba y odiaba con pasión. Ella era su abuela, Nana Shimura. Pero, ¿cómo estaba ella aquí? Nana Shimura estaba muerta. All for One la había matado hacía más de 30 años. Ella no podía estar viva. Sin embargo, allí estaba ella, a solo unos metros de él. Su sonrisa se parecía a las fotos que mamá le había mostrado. ¿Por qué nadie en la arena comentaba esto? La arena estaba en completo silencio, a pesar de que había una mujer entrando al campo a plena luz del día. Por lo menos, ¿por qué Midnight no le había pedido que se fuera?
Nana ahora estaba parada directamente frente a él. Deseaba mirarla directamente a los ojos, pero el control mental lo obligó a seguir mirando hacia adelante. Nana se arrodilló en el suelo y lo miró con cariño. Se veía tan cálida y etérea. Alguien como ella no podría existir. Nana extendió lentamente una mano y trató de rozarla contra su mejilla. Su mano lo atravesó e Izuku sintió una sensación fantasma, casi como un toque, en su mejilla. Nana siguió sonriendo y volvió a llevar la mano a su costado. Parecía tan feliz. Izuku. Izuku sintió que todo el poder de One for All lo llenaba de repente. Se movió rápidamente por las diferentes partes de su cuerpo, antes de extenderse sobre él de manera uniforme. Permaneció así por un momento, antes de cambiar a su dedo índice y anular derecho. Por solo un momento, Izuku sintió que el control volvía a esos dedos. Un momento era todo lo que necesitaba. Chasqueó los dos dedos, rompiéndolos y provocando un torbellino que llenó la arena. El dolor fue suficiente para sacarlo del lavado de cerebro y sintió que el control volvía a su cuerpo. Izuku cerró los ojos y se tomó un momento para respirar y recuperarse de lo que sea que acaba de pasar. Cuando abrió los ojos y miró hacia arriba, Nana se había ido. Izuku se dio la vuelta y miró al ahora sorprendido Shinso. El bastardo intentó abrir la boca, pero Izuku corrió hacia adelante a toda velocidad y golpeó con el puño la cara de Shinso. Shinso se tambaleó hacia atrás hacia el borde de la arena y perdió el equilibrio por un momento. Izuku aprovechó los pasos en falso de su oponente y agarró a Shinso por la camisa con su mano izquierda cubierta por un guantelete. Izuku empujó a Shinso tan fuerte como pudo, causando que Shinso cayera hacia atrás sobre el césped detrás de él. El estadio quedó en completo silencio por un momento, antes de que los vítores y los aplausos comenzaran a sonar en toda la arena. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Midoriya ha escapado del control mental de Shinso para ganar el partido. No puedo creerlo, amigos. Izuku miró a Shinso mientras se obligaba a levantarse del suelo con un doloroso silbido. Shinso encontró su mirada con enojo. ¿Qué estás mirando, pedazo de basura? ¿Quieres quedarte ahí y menospreciarme como todos los demás solo porque perdí? Pues vete al diablo. Nunca podrás entender cómo me sigue. Izuku se arrodilló y arrancó una mata de hierba del suelo. Activó sus guanteletes para liberar sus dedos y los apretó contra el bulto. Debido a su descomposición recién mejorada, la hierba se desintegró en un instante. El viento sopló el polvo de la mano de Izuku. Shinso miró la mano de Izuku en estado de shock por un momento antes de encontrarse con los ojos de Izuku con una mirada de comprensión. Shinso no pudo encontrar la palabra que quería decir y en su lugar solo tartamudeó mientras los dos se miraban. Izuku sonrió con tristeza y asintió. Ninguno necesitaba preguntar a qué pregunta estaba respondiendo Izuku. Ambos entendieron. Shinso inclinó la cabeza con tristeza. Lo siento. Izuku reactivó su guantelete y palmeó a Shinso en el hombro. Está bien. Shinso de repente empujó su mano hacia Izuku. Creo que comenzamos con el pie equivocado. Shinso miró hacia arriba con la sonrisa más grande que pudo reunir. Mi nombre es Shinso Itoshi, y soy estudiante del curso de estudios generales. Encantado de conocerte. Izuku extendió la mano con vacilación y la estrechó. Mi nombre es Midoriya Izuku, y soy estudiante del curso heroica. También es un placer conocerte. Se quedaron allí incómodos por un momento antes de que ambos se echaran a reír. Shinso se secó una lágrima de su ojo. Sonamos como unos idiotas. Izuku asintió y siguió riéndose. Sí. Ambos se pusieron de pie y se dieron la vuelta. Fue un placer conocerte, Shinso. Deberíamos reunirnos y hacer algo en algún momento. Cosa segura. Ambos caminaron hacia sus respectivos túneles con una sonrisa en sus rostros. Ya sea que se dieran cuenta o no, finalmente hubo alguien que los entendió. Mientras Izuku caminaba por su túnel, se detuvo por un momento cuando sintió que una extraña sensación lo recorría. Era casi como si alguien le estuviera sonriendo. Archivos peculiares de Isashi. Nombre en clave. Halda Baot. Redactado. Nombre real. Desconocido. Nombre peculiar. Marioneta. Descripción peculiar. Halda Baot puede producir redactado de su cuerpo. Es capaz de controlar por completo todo lo relacionado con el cuerpo de alguien que está bajo la influencia de su peculiaridad. No está muy limitado en lo que puede controlar con esta habilidad.
Algunos ejemplos de lo que puede hacerle a alguien bajo la influencia de su peculiaridad incluyen la manipulación de la memoria, detener el corazón de la víctima, hacer que cada nervio del cuerpo de la víctima se ilumine de dolor, controlar las funciones corporales conscientes e inconscientes de la víctima y alterar por completo la forma en que la víctima percibe el mundo que les rodea. Fortalezas. Haldabaoth posee una mente extremadamente aguda y es hábil en el engaño. También es un luchador bastante consumado incluso sin su peculiaridad. Es notable que parece tener una habilidad particular para la ilusión y la desorientación, llamando la atención deliberadamente sobre algo para desviar la atención de otra cosa. También es muy despiadado cuando se trata de su seguridad o la de sus agentes, y está dispuesto a arrojar a personas inocentes al azar frente a él para salvarse. Debilidades. Haldabaoth es extremadamente arrogante y sádico y se preocupa poco por los que están fuera de su organización. Extrañamente, se preocupa demasiado por las personas dentro de su organización y está dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. Su redactado solo es efectivo en un radio de 1 metro a su alrededor. Debe redactado la víctima para controlarlos. Cuantas más víctimas pone bajo su control, más difícil le resulta controlarlas. Plan de ataque recomendado. A corta distancia, se recomienda correr a menos que lo estés atacando en grupo. En combate singular a corta distancia, es casi invencible para aquellos que no poseen supervelocidad. Cualquier método normal de ataque funcionará a larga distancia.